año de 1974, Culver City, California. La historia de la casa Bitter es un caso paranormal aterrador y difícil de creer, pues no solo se trata de una mujer que fue acosada repetidamente por espíritus, sino que estos abusaron de ella y se mostraron en diversos eventos que fueron presenciados por su familia y posteriormente por investigadores de la Universidad de California. Fragmentos de la noche. En agosto de 1974, el Dr. Barry Taft, doctor en psicofisiología, ingeniero biomédico y parapsicólogo de renombre mundial, estaba discutiendo temas relacionados de su último caso con un asociado. Mientras revisaba escritos en la librería local, una mujer de aspecto desarreglado, llamada Doris Bitter, escuchó la conversación y se acercó a Taft, diciéndole que en su casa ocurrían eventos extraños y desagradables, por lo que necesitaba ayuda. El hombre en un inicio dudó de las palabras que acababa de escuchar, pero finalmente aceptó investigar y en ese momento pensó que era otro caso cualquiera, no muy diferente a lo que ya estaba acostumbrado. El día 22 de agosto de 1974, al llegar al domicilio marcado en el 11547 de Braddock Drive, el Dr. Taft notó que la casa estaba en un estado de miseria, con un alto grado de inmundicia. Había platos sucios de muchos días y un olor mezclado de alcohol y suciedad, pues Doris era una madre soltera que vivía con su hija adolescente y sus 3 hijos, con muy poca solvencia. Era alcohólica y padecía serios problemas emocionales. Bitter parecía haber soportado una relación abusiva tras otra, probablemente debido a su infancia traumática, pues en conversaciones iniciales con la mujer, Taft supo que ella había sido una víctima y que hasta ese día mostraba síntomas de un trauma psicológico profundo, aunque no descartó el caso de inmediato. Estos descubrimientos aumentaron su escepticismo y posiblemente aumentaron el grado de investigación, pues creía que todo era una trampa de su propia madre, que tal vez lo que decía ver y escuchar era meramente su imaginación. Lo que la familia narró a los investigadores los dejó perplejos. Doris y sus hijos se habían mudado desde Santa Mónica a la casa donde residían. La mudanza había tenido repercusiones que nunca habían previsto. Poco después de su llegada, una anciana llamó a su puerta y le advirtió a Doris que en esa casa habitaba el mal y que debía salir de ahí porque el inmueble estaba embrujado y no tendría escapatoria. Uno de los hijos de Doris, llamado Brian, relató que en sus primeros años en el hogar, su madre se mostraba confundida, pues creía que alucinaba. Comenzó a experimentar con una tabla para invocar a los muertos y realizar sesiones de espiritismo, mezclando esa actividad con drogas y alcohol. Al parecer estaba luchando contra demonios internos y se estaba automedicando, pero realmente ella solo buscaba respuestas en el mundo de los espíritus. Lo que sucedió era para aliviar un poco la confusión emocional y mental que la estaba llevando al límite de la cordura. Brian relató que vivir en esa casa era un infierno y que todos los miembros de la familia fueron atacados, empujados, mordidos y arañados. Una vez que escuchó a su madre gritando, corrió a ayudarle y una fuerza sobrehumana lo lanzó fuera de la habitación, provocándole una fractura en el brazo. Creía que había entidades en el hogar que se concentraban principalmente en Doris por el miedo que sentía. Las apariciones fueron descritas como humanoides, pero con niebla. Si bien se podían ver sus formas, los rasgos faciales no siempre eran claros. En ese justo momento, ante los ojos de los invitados, objetos de la cocina cayeron haciendo un ruido estrepitoso y otros salieron arrojados de la nada. El testimonio de la familia se estaba tornando muy convincente. Ahora faltaba comenzar con la verdadera investigación. Doris contó sus experiencias, diciendo que ya no podía vivir tranquila, pues había varias entidades que la atormentaban. Aseguraban que de un momento a otro
podía sentir fuerzas extrañas que la sometían en su habitación. No sabía con certeza si eran 3 o más, pero afirmaba que 2 la tomaban por los brazos y piernas, mientras que el otro abusaba salvajemente de ella. Y no solo eso, sino que también le propinaban golpes si ella se resistía. Los moretones en la parte interna de los muslos de Doris y otras heridas visibles los convencerían rápidamente de la gravedad del fenómeno. Los ataques ocurrían de forma recurrente, ejercían demasiada violencia contra ella, pues sus hijos aseguraban que incluso la vieron ser golpeada y arrojada con gran fuerza por un ser maligno. Durante los siguientes meses, los investigadores intentaron documentar las afirmaciones de Doris y su familia. Se creía que había 3 o 4 manifestaciones en el hogar que eran responsables de una serie de fenómenos paranormales. Uno de ellos, que era visto regularmente por todos los miembros de la familia, apareció como un anciano y parecía ser inofensivo. El fantasma del anciano se vio con tanta frecuencia que los niños lo llamaron Señor ¿quién es? La familia creía que era el espíritu del abuelo de los niños recientemente fallecidos, pues era un espíritu amistoso, pero los demás en definitiva no lo eran. Había un alto grado de infestación, ya que la actividad era casi impecable. Había ollas y sartenes que levitaban, sonidos y olores extraños, además de objetos arrojados por fuerzas invisibles, algo denominado actividad poltergeist. El Dr. Taft organizó un grupo de investigadores paranormales, fotógrafos y camarógrafos profesionales para ir a la casa e intentar documentar el caso. El grupo se reunió en el dormitorio de Doris y esperó para registrar los hechos. Después de que había pasado un periodo de tiempo y nada parecía estar sucediendo, Taft sugirió que Doris gritara a las entidades invisibles para tratar de provocarlas para que actuaran. Mientras todos miraban, una especie de niebla verde comenzó a formarse en una esquina de la habitación y en poco tiempo se podía ver una figura en la niebla que se hacía más densa a medida que pasaba el tiempo. Fue descrito como un gran torso humano, musculoso, sin otras características como brazos o piernas, que provocó el terror ante los ojos testigos del momento, al grado de que uno de los expertos se desmayó del pánico. Tomaron numerosas fotografías y videos al respecto, pero cuando se examinó la película de las cámaras, no había absolutamente nada relevante. Las películas fallaron y las fotografías reveladas estaban completamente en blanco. Solamente hubo una que mostraba a la mujer con un gran halo de luz blanca sobre su persona. Nada captó la verdadera actividad paranormal. La luz no pudo haber sido creada por la iluminación de la habitación y en realidad estaba sobre Doris, no en la pared, ya que no se doblaba con la esquina de la habitación. Algo inexplicable sucedía, pues no podían entender cómo los equipos comenzaron a fallar. Le pidieron a Doris que saliera por un momento de la casa e increíblemente los aparatos funcionaron con normalidad. Tomaron fotografías al azar y se revelaron correctamente. Definitivamente algo estaba apoderándose de Doris y la estaba aniquilando física y mentalmente. Ella ya no soportaba la situación y no se encontraba nada que la ayudara a escapar. Únicamente deseaba vivir en paz con sus hijos, por lo que lo único que faltaba por intentar era mudarse nuevamente, y así tal vez los demonios quedarían entre esas paredes atrapados. La familia Bitter cambió de dirección y no la revelaron. Después se sabría algo completamente inquietante. Doris y su familia seguían sufriendo ataques, a pesar de haberse mudado, y peor aún, la mujer presentaba síntomas de embarazo, algo que no tenía sentido, por lo que acudió al médico y recibió noticias alarmantes. Efectivamente estaba embarazada, pero no tenía ningún feto dentro. Doris afirmó que esto era debido a los abusos espectrales, pero las pruebas médicas no resolvían nada. En el año de 1978 fue lanzado un libro llamado La Entidad, basada en la historia de la familia Bitter, y posteriormente en 1982 fue estrenado el filme basado en el mismo libro, aunque evidentemente no mostró la realidad de los hechos. Después de finales de los 80,
No se había oído hablar de Doris y su familia. Parecía que habían desaparecido del centro de atención y suponían volver a una vida normal. En el año de 1999 se supo una noticia alarmante. Doris Bieder había fallecido a la edad de 58 años de insuficiencia cardiopulmonar. Si bien se afirmó que su muerte fue el resultado de una falla orgánica múltiple, nunca se determinó médicamente la causa precisa del fallecimiento prematuro de Doris Bieder. El roce escalofriante de la mujer con agresores invisibles llegó a ser visto como uno de los casos más desconcertantes y convincentes en los círculos paranormales. Los escépticos reflexionan que la historia de adicción, abuso y la difícil relación de Doris Bieder con sus hijos la llevaron a una especie de ruptura mental. Otros creen que el caso apunta hacia una influencia fantasmal o incluso demoníaca, aunque el Dr. Taft no está de acuerdo con esa evaluación, afirmando lo siguiente en su blog: contrariamente a lo que mucha gente cree, el caso de Doris Bieder no fue, en mi opinión profesional, el resultado de un abuso espectral, también conocida como espectrofilia, sino un brote de poltergeist inquietantemente real. Desafortunadamente, los datos acumulados sobre el caso no respaldan de ninguna manera el acto de abuso fantasmal, pero a mediados de la década de 1970, cuando tenía 20 años, esa noción era intrigante, por decirlo menos. Cabe señalar que el hijo mediano de Doris, Brian, sostiene que la violación espectral ocurrió, habiéndola presenciado él mismo, y hasta la fecha, el caso sigue sin esclarecerse.